Bendecidos hilos para todos los que son dadores, para que el espíritu ascienda, necesita traer a los hilos de su destino un movimiento lleno de vitalidad interior, lo único que permite el desarrollo en el conocimiento del contexto de la obra de la creación y también una discriminación cada vez más madura de todo lo que está bien y de todo lo que está mal. Una habilidad cada vez más clara y más fuerte para distinguir el bien del mal, así como un ferviente apego a la vibración armoniosa se adquiere solo por el impulso del espíritu. Como todo habitante de la obra de la creación, el espíritu humano avanza en su camino de evolución solo moviéndose a través del desarrollo de sus facultades. Y estas facultades del espíritu consisten en el trabajo de tipo espiritual, cuando el hombre trabaja mucho más allá de los límites de su influencia terrenal. En su acción, esta movilidad viva puede entonces realizar, en cumplimiento de las leyes de Dios, admirables y benditas transformaciones en todas las formas que le rodean. Si trabaja permanentemente en una afinación limpia y clara, todo a su alrededor cambiará gradualmente para mejor. Esto es necesario comprenderlo y aceptarlo en espíritu con toda profundidad, porque hasta ahora se ha carecido de un conocimiento claro de que la belleza o, por el contrario, la fealdad de todas las formas que nos rodean en toda la obra posterior de la creación es el resultado del tejido de las tejadores esenciales que utilizan la radiación que emana del espíritu humano. Podemos decir que las tejedoras tienen que hacerlo así a petición de la voluntad de Dios. Esta exigencia los afecta constantemente para que cumplan la capacidad, el rol para el cual fueron creados. El hombre necesita aceptar este conocimiento de que los tejedores no pueden hacer otra cosa que tomar la radiación del espíritu humano para crear materias como parte de la sustancia formadora, porque están obligados a hacerlo por la gran ley de Dios. Hay una gran profundidad en la comprensión de esto, porque entonces uno se da cuenta de que toda su interferencia externa, incluso con todas las habilidades y destrezas técnicas a las que hoy da tanta importancia, en realidad no es nada contra la fuerza de desarrollo que se manifiesta en el tejido de formas por los tejedores esenciales. De su radiación se forman eventos de poderoso desarrollo en el universo y en toda la parte del mundo en la obra posterior de la creación. Es posible decir que los cambios más grandes en el desarrollo de la Tierra solo pueden venir de esta manera. Y para este tejido se toma la irradiación de la voluntad espiritual que sin cesar brota constantemente de la esencia del espíritu. Y ni siquiera el espíritu humano puede resistirlo, porque también él está sujeto a las leyes del necesario movimiento y atracción de lo homogéneo, de donde surge toda formación, para que se manifiesta como el desarrollo de la historia. La ascensión a las formas más exquisitas que incrustan la belleza y la felicidad trayendo bendición, así como el reverso, la decadencia, la fealdad y la bajeza trayendo la destrucción final, son todo el resultado del tejido radiante del espíritu humano por los tejedores esenciales de Vanes y Alvares en la obra posterior de la creación.
La historia de la humanidad durante milenios, desde el comienzo de la raza humana en la Tierra, también ha progresado a través del cumplimiento de los hilos tejidos que regresan. Así como fue la radiación espiritual de los espíritus humanos, así fue el desarrollo de todos los eventos naturales y cósmicas. En esta dirección, el espíritu humano tiene en sus manos el desarrollo de muchos eventos en los que puede influir, pero a menudo de una manera diferente a la que la gente de hoy imagina en su apego a la materia gruesa. La historia contiene la huella de cada espíritu al que le permitió estar en la tierra, independientemente de si estuvo aquí solo una vez o si regresó con frecuencia debido a su desarrollo. Pero la condición en la tierra también influye en su nubosidad mental en las esferas de la materia sutil. La parte de radiación que se tejió a partir del tipo de su voluntad siempre conformó no solo su propio camino del desarrollo, sino también toda la vida en la Tierra y en el mundo entero de la parte de la obra posterior de la creación. El hombre puede y debe, por obra de su espíritu, ser el dador de las ascensiones a todas las grandes divisiones de la obra posterior de la creación. La contribución espiritual a la ascensión y la felicidad consiste en la emanación de un tipo de radiación pura y alegre que el espíritu humano mantiene constantemente a través de su movimiento emocional vivo. Hasta el momento no se ha atendido con el conocimiento y la sabiduría necesarios como debe cuidarse esta grave vinculación del hombre con el desarrollo de los acontecimientos. Hay que aceptarlo finalmente todo como propio y en una decisión voluntaria llenar de pura radiación esta acción lícita que está moldeada por la movilidad espiritual del propio interior. Hoy se ve facilitado por el conocimiento ya completo que le fue dado desde la luz en el mensaje del Grial. La pregunta es si este conocimiento es atendido por aquellos a quienes se les permitió conocer el conocimiento que se les dio por gracia. Con este conocimiento, una persona tiene una gran fuerza y responsabilidad de muchos eventos en sus manos. Por lo tanto, debe asegurarse de que sus movimientos siempre llevan la vibración pura y radiante de la alegría como corrientes frescas y vigorizantes de fuerzas destinadas a tejer los hilos a través de las manos de los vahenes y los alfares. Por lo tanto, ya sea que el espíritu humano esté aquí o en el otro mundo más allá, siempre puede fluir de él una alegría radiante como material de construcción para los tejedores, quienes pueden crear mundos enteros sutiles y densos a partir de ello. Puede estar de pie plenamente consciente en este trabajo espiritual como un apoyo y, en cierto sentido, como un preparador coformativo de los niveles llenos de luz del trabajo posterior de la creación. El ímpetu del espíritu se mide por el grado de entusiasmo que se manifiesta interna y externamente como una gozosa aquiescencia a la vida en agradecida glorificación del Creador. Por lo tanto, para cambiar el mundo para mejor de la manera correcta, se requiere la emanación de pura alegría espiritual de tantas personas despiertas como sea posible. Es
esa vivacidad del espíritu que se manifiesta a través de la experiencia emocional de los momentos del presente y que, con su pura fuerza de victoria, penetra en los hilos mismos del destino, donde devuelve al espíritu vivamente resplandeciente la posibilidad de su desarrollo más acelerado en condiciones cada vez más benditas. Este movimiento vivo que entra en los hilos tejidos también permite una expiación acelerada de todo el pasado. Bienaventurados los que mueven y avanzan, aun a coste de errores y desaciertos ocasionales en el desarrollo. El movimiento de la voluntad emocional pura y sincera, incluso aquí en la materia gruesa, es el fundamento de la vida. En su uso, el espíritu evoluciona porque nunca es perfecto para todos los momentos. El espíritu siempre debe involucrarse de lleno en todo lo que sucede a su alrededor y debe actuar de acuerdo a sus más puros impulsos. También puede incluso traer confusión al buscar formas de expresar sentimientos en el exterior. La movilidad interior a menudo impulsa sentimientos profundos hacia el exterior de una manera diferente y más rápida de lo que una persona a menudo quiere. Similar a la potencia de un automóvil en el movimiento que presiona el acelerador y avanza a pesar de las condiciones del camino. Solo con la experiencia, el conductor se acostumbra gradualmente al automóvil. Lo mismo sucede con la voluntad espiritual penetrando exteriormente en las manifestaciones visibles del hombre terrenal. Uno lo logra mejor, el otro necesita más tiempo para intentar repetir. La voluntad pura e inocente del espíritu se encuentra a menudo con las condiciones que ofrece este mundo terrenal. Pero eso es correcto y debería serlo porque es la especia de la vida. La levadura espiritual y la maduración están por todas partes. Nos encontramos con personas que aún están aprendiendo a reconocer y controlar sus impulsos para adaptarlos a las formas del mundo terrenal actual. Para que sea así, las formas del mundo exterior necesitan estar impregnadas de sensaciones más profundas y nobles de impulsos espirituales. Jamás debe haber supresión de la pura interioridad que brota directamente del interior del espíritu. El espíritu siempre debe esforzarse por ello, por mucho que su madurez y conciencia le permitan alcanzar un cierto grado de refinamiento de las manifestaciones del cuerpo. Y la cría no ha llegado ni a un tercio de lo que puede crecer aquí en la tierra. Y es por eso por lo que hay tantas oportunidades para conocer diferentes grados de personalidades espirituales. Es afinando la búsqueda de manifestaciones externas, de sensaciones, que el espíritu mismo se fortalece y crece hasta la madurez. Y así hoy, en las acciones de las personas, solo se puede encontrar una parte del arte externo de conectar los movimientos internos con las formas externas. Por lo tanto, las formas de arte y la belleza de muchas actividades se dan aquí desde la luz, que se ofrece como un medio para ennoblecer el mundo terrenal. Pero el mundo sigue dando tumbos y está muy por detrás de donde debería estar. Más bien nos estamos refiriendo aquí a la ignorancia y la falta de mostrar las motivaciones de uno, a pesar de que están sinceramente pensadas en el interior. Por lo tanto, siempre se necesita un poco más de indulgencia al juzgar las acciones externas, porque la pureza de los deseos básicos siempre es importante.
Aquí también se aplican las bendiciones de la ley de dar y recibir, especialmente al comprender que dar voluntariamente es más valioso que recibir a cambio. Si dar es humilde y sensible a la armonía, siempre traerá alegría y pensamientos edificantes para los demás. Quien aprenda esto eventualmente será elevado a una gran sabiduría. Ya ha dicho el Señor que las personas no son ángeles, ni deben aspirar solo a la perfección mecánica externa, sino que sobre todo deben experimentar plenamente con su espíritu todo lo que les está provisto para gustar aquí en la tierra. Sin embargo, para tener un equilibrio en todo, recuerde que todos los errores cometidos al aprender sobre el desarrollo de la actitud hacia la vida y hacia otras personas dan buenos frutos al final, solo si el espíritu va más y más adelante con una nueva determinación para una mejor vista de todo lo demás. Quien, por el contrario, permanece obstinadamente convencido de lo que está mal y no permite la posibilidad de un cambio a mejor, se hace daño no solo a sí mismo, sino también a los demás, que luego tienen que sufrir con su propia incapacidad para progresar. De esto solo se tejen hilos del destino que eventualmente tendrá que dejar de lado un día en la actitud despierta de dar el bien al mundo. Nunca podrá evitarlo ni apartarlo, sino que solo en la experiencia que volverá a él podrá apartarlo una vez con comprensión. Cuanto antes se dé cuenta de esto y más vívidamente lo incorpore a su forma de vida, más libre y felizmente se le dará la libertad de todo el pasado y felizmente regresará a la nueva y más bendita realización del camino hacia la luz. En su camino hacia la luz, el espíritu humano no puede lograr nada más que dar voluntariamente al mundo el resplandor de su bondad y alegría internas. Ser dador es la mayor bendición para el espíritu. Estar en sintonía sostenida de puro resplandor y alegría. Cada día debe ser usado como una oportunidad para dar un gran paso adelante. Mejorar el estado del mundo radica en la forma en que las personas se acercan entre sí donde quiera que pueden tejer juntos hilos cada vez más brillantes para un mundo nuevo. El que se excusa por la falta de oportunidades para mostrar la bondad y la alegría de su corazón está tratando de engañarse a sí mismo o ya se ha vuelto completamente ciego y sordo en su inmovilidad espiritual. Uno es tan reprobable como el otro, porque ambos solo testimonian el despilfarro del inmenso precio de poder vivir en esta tierra. El tiempo de la vida terrena, dado por el Creador, permite al Espíritu ascender en cada momento del presente en la manifestación de su sublimidad. Sí, por supuesto, esto se encuentra con Él. Aquí, como en una fila, se alinean las oportunidades que surgen a medida que las tejedoras se tejen para que una persona se mueve más lejos para experimentarlos o, por el contrario, para demostrar en el fracaso que todavía está divagando en su comprensión aún poco clara del valor de lo que se le permitió llegar a él. Incluso en lo más pequeño hay algo grande que luego se puede dejar de lado en una experiencia simbólica como una pesada carga del destino del pasado de vidas individuales o viajes en el otro mundo.
pero solo se puede posponer a través de la vida pura del Espíritu, que desea presentarse honesta y noblemente ante el Creador y sus leyes y ante sus semejantes. Y experimentar el Espíritu consiste en esa movilidad que brota de la disposición a estar siempre dando la irradiación gozosa del propio interior. Simplemente no querer nunca dejar de moverse, porque sólo así el espíritu puede mantener su capacidad interna de irradiar en los hilos del destino que se mueven constantemente para él y así traer la oportunidad de dejar de lado los errores del pasado y por lo tanto crecer con alegría en un conocimiento siempre más profundo de las leyes de la creación. Aquel que permanece parado en la vacilación o el miedo a largo plazo para no desviarse del camino, que está estancado en la repetición mecánica de todas sus formas de actuar y rituales en el fluir diario y cree que así guarda certeza para la ascensión. Por el contrario, es de la luz visto como un estúpido que se ha convertido en su propio contorno de sí mismo, una sombra de su vivacidad original. No hay grandeza cuando la vida de uno en la tierra se convierte en un ciclo en la languidez de los días que se repiten. El estado medio muerto nunca es la vida radiante para ser refrescado por el objetivo elevado del espíritu que lucha por la luz. Sin embargo, este resplandor está muy lejos de la perdición en la que muchos experimentan su vacío interior a lo largo de sus largos años en esta tierra. El ciclo lleva un vaivén arrullador, similar a cuando un sonido o movimiento monótono en su larga duración comienza a quitarle la fuerza a una persona. Eventualmente sus hilos se duermen y él también se vuelve espiritualmente inactivo por un largo tiempo o tal vez incluso de forma permanente. Tal latencia, sin embargo, significa lo mismo que la pudrición de una semilla en el suelo. La semilla tendrá que ser desechada porque ha perdido la voluntad de germinar y crecer, quedando efectivamente muerta por su inmovilidad. Y el espíritu humano es la semilla. Es el injerto de la chispa de Dios plantada en el suelo de la obra posterior de la creación para desarrollarse, crecer y fortalecer en un estado de conocimiento perpetuamente dichoso. Para él, el movimiento es una ley necesaria para un sano desarrollo, como lo es para todas las demás criaturas de la naturaleza. En la naturaleza, todo está sujeto a este movimiento que podemos observar como un llamado al progreso en el desarrollo. Donde no hay movimiento, no hay desarrollo, sino solo ralentización, debilitamiento y muerte. Después de todo, por ejemplo, ¿cómo podría un niño maturar hasta convertirse en un adulto completo si, por temor a una posible lesión al cometer un error, no intentará una y otra vez caminar, correr y luego participar en una amplia variedad de actividades? Actividades que ve en todas partes en los adultos. El interior espiritual del hombre quiere llegar a ser pleno en su sentido del mismo modo que la chispa espiritual, aun como embrión humano, la intuyó una vez en la vida dichosa entre los espíritus ya maturados en el paraíso. Todo lo que rodea al hombre lo llama a moverse, porque
En esto radica la posibilidad de alcanzar la cumbre del ser permanente en la luz. El mencionado movimiento en el caso del hombre es ante todo una alegría infantil manifestada en una voluntad abierta de conocer con entusiasmo la obra de la creación. El camino a esto en el espíritu humano es la iluminación más alta del interior. El impulso vivo del espíritu nace en el hombre y penetra siempre desde el interior hacia el exterior. Si una persona necesita para esto el procedimiento inverso, es decir, una dirección de afuera hacia adentro, la llama de un espíritu vivo que se regocija en el don de estar en la obra de la creación aún no se ha encendido realmente. Pero esa es precisamente la gran dificultad, porque la gente ya no sabe lo que significa ese impulso vivo en el interior. Este escollo se manifiesta inmediatamente cuando hoy una persona desea entrar en el camino consciente del progreso espiritual. Por muchos métodos que la gente intente hoy en día en los que busque estímulos para mover el espíritu, por lo que en general siempre acaban con el trabajo de tipo intelectual y lo que en realidad es la movilidad del interior, fluye literalmente entre los dedos de una persona sin poder darse cuenta. En lugar de la obra del espíritu, estorba la obra de la razón que debilita poco a poco el puro entusiasmo de la sensación. La racionalidad también trae movimiento, pero es un movimiento que está al servicio de esta parte de la creación, no para el desarrollo interior, para la eternidad. El movimiento de la razón no es más que un derivado seco de la vida real en la creación. Sin la participación de la radiación espiritual, toda actividad humana queda como un mero cascarón sin contenido. Por desgracia, la gente simplemente no quiere ver cómo la razón no puede ir más allá de los límites del mundo terrenal. En todas partes más arriba de este universo, la razón ya no existe, pero la condición para un mayor progreso es sólo la habilidad que consiste en la viveza de la sensación y experimentar dentro de nosotros. Además, los hilos tejidos a partir de la actividad mental de una persona termina pronto más allá de la frontera del otro mundo, en el espacio de pensamientos de esta parte del universo material. Pero el espíritu necesita para su viaje ulterior hilos de destinos tejidos a partir de la sensibilidad viva. Y solo a través de esto el camino conduce más allá a los niveles de los mundos más sutiles de la obra posterior de la creación. La contribución básica y al mismo tiempo la más valiosa del espíritu a los hilos que se teje para su ulterior viaje ascendente hacia la luz es sólo la emisión de pura alegría en la que reside esa verdadera movilidad interior. Esta sintonía de percepción gozosa de la obra de la creación y de vivir la vida con plena confianza en la obra de las leyes del Creador es el punto de partida para todo lo demás que una persona puede y debe experimentar en la vida en la tierra. Sin embargo, en este lugar, 9 de cada 10 de los que luchan por la ascensión del espíritu son naufragados gradualmente. Como humanos ya no somos capaces de hacer lo que debería ser lo más básico para nosotros. Experimentar permanentemente la simple alegría del ser consciente de estar en la obra de la creación, transformada en confianza gracias al Creador por el hecho de que esta alegría se
irradia hacia el espacio donde estamos ahora mismo. Bienaventurados los que la viven cada día y se les permite bañar su espíritu en una conexión consciente con la luz. Sin embargo, la mayoría con su pensamiento, sus acciones y su mal humor prueban una y otra vez que están lejos de serlo. Permanecen al amparo de la presión intelectual. Casi en todas partes nos encontramos con el sabor de la razón en la acción humana. E incluso donde una persona se considera más espiritual, es decir, en los momentos en que habla de Dios, de la voluntad de Dios y del amor de Dios y de la pureza y la justicia de Dios. Así que aquí en la tierra encontramos en su mayor parte solo una manifestación sustituta del movimiento hecha por el trabajo mental en lugar de la vibración viva del trabajo espiritual. El mundo terrenal de las personas se ha acostumbrado a utilizar la obra pura del espíritu, que consiste precisamente en la emisión de pura consonancia con la totalidad de la obra de la creación en todos los hilos tejidos a lo largo del día. El verdadero trabajo espiritual aquí en este mundo terrenal sigue sin ser apreciado, ya que generalmente brinda poco reconocimiento externo a las personas. En realidad, sin embargo, es un tipo de actividad sumamente valiosa desde el punto de vista del resto de la obra de la creación. Incluso es lo más valioso que el espíritu puede traer en su movimiento. En esto reside el ser mismo del espíritu, pues donde no se da, ahí no se puede recibir. Por eso el actual tropiezo en reconocer perspectivas claras sobre la obra de la creación y sobre el creador mismo. Esto solo sucede por la falta de voluntad de querer ser un dador en lugar de un receptor. El dar consiste precisamente en la emanación pura de la sintonía interior de la alabanza gozosa a Dios y a su obra. Esta emanación viviente conduce a la profundización interior y también al coraje de vivir la propia vida plenamente en el fluir siempre nuevo de todo lo que viene. Su hasta ahora tibia vida se convierte en una historia llena de momentos poderosos de los que el espíritu siempre solo puede sacar regalos para su próximo viaje. La grandeza de todos los relatos heroicos antiguos radica precisamente en esa parte más fuerte de la manifestación espiritual de entregarse a los demás en temblores como fuertes sentimientos de bondad, honor, amor y también confianza en la victoria del bien y la luz sobre todo bajeza y maldad. Lo que más se necesita es dar vida en esta tierra a la plena confianza en la justicia de Dios, que se cumple a través de las leyes encarnadas por Él en todos los acontecimientos de la creación. Esto no es posible sin el propio trabajo del Espíritu, que necesita liberar esta gozosa confianza en la radiación al mundo que lo rodea. La confianza pura y gozosa irradiada es captada inmediatamente por los vahenes, los tejedores de los hilos del destino, llevándolas a todos los lugares donde puede traer fuerza y éxito en el desarrollo de los caminos de los individuos y de todo el mundo humano. Es decir, el movimiento que debe estar al principio debe preceder a todo lo demás para que con su vivacidad lleve a todos los hilos tejidos la materialidad de tipo espiritual. La obra de la creación posterior se formó
para que el espíritu humano pudiera llevar la corona de resplandor de su espíritu gozoso al espacio preparado por la creación esencial. Si la obra posterior de la creación no recibe este tipo de resplandor de puras confianzas agradecida del espíritu humano por haberle permitido estar aquí, mucho más rápidamente se volverá demasiado madura sin el cumplimiento del propósito para el cual fue creada. Esta obra posterior de la creación necesita como parte necesaria la emanación de gracias espirituales gozosas como condición dada desde el principio para el cumplimiento del ciclo de todas las fuerzas que actúan en ella. Y por desgracia, aquí es donde la gente hasta ahora ha fallado de una manera más que dolorosa. En lugar de irradiar un tejido espiritual gozoso para las manos de los varones, ha habido y todavía hay tejidos por nosotros los humanos durante demasiado tiempo, demasiada tristeza y sufrimiento para ser entretejido en un espacio lleno de las benditas formas de salud, belleza y la felicidad como dones de lo esencial para todo ser humano. Por lo tanto, no debe haber un momento de vacilación y de ahora en adelante, con la fuerza decisiva de una voluntad que todo lo vence, debe comenzar la interrupción de todas las disposiciones lúgubres y dolorosas del hombre individual y de toda la humanidad, para que se puede tejer apresuradamente un mundo que vibre puramente con la gran armonía de toda la obra de la creación, en la cual la voluntad de Dios, a través de las leyes de la creación, obra siempre solo para la bienaventuranza y la felicidad de todos los habitantes. Y lo más importante que el espíritu del hombre necesita saber y comprender es la ley del movimiento que deriva de su vitalidad interior. Para poder utilizar este movimiento interior, primero debe ser descubierto y experimentado por una persona mismo. Esto se hace mejor en una calma y quietud interior, de modo que los pensamientos de la mente pueden finalmente dejarse completamente de lado. El silencio para el gozoso resplandor interior del espíritu es una ayuda que puede ser utilizada por cualquiera que anhela encontrarse en el conocimiento y la comprensión de la grandeza de esa fuerza divina neutral que fluye a nuestro alrededor todo el tiempo. La gratitud que nace entonces en el interior ha de ser enviada como tela gozosa para ser ulteriormente tejida por las manos de las tejedoras que ya sabrán con certeza hacia dónde conducir esta viva y gozosa irradiación de gracia para que se convierta en una bendición para el dador y para el resto del mundo. Conviértanse en dadores de su radiación espiritual pura e iluminada en el espacio de la obra de la creación. Para esta radiación, el espíritu siempre tiene a mano un exceso de fuerza de la luz para progresar las alegrías e irradiar más. Nunca hay un estado en el que esta fuerza no esté al alcance del espíritu. Siempre está listo para fluir a su alrededor e incluso intensificarse en proporción a cómo se procesa e irradia internamente. Este resplandor, si se entrega incondicionalmente con ferviente sinceridad de espíritu,
es la sustancia que ayuda a dar forma al mundo aquí en el universo para que sea un lugar más feliz. Y hay mucho más contenido en él de lo que el hombre puede imaginar, pues la guía de los hilos que nacen de la pureza y gozosa confianza del Espíritu en la sabiduría de Dios, llegan hasta los confines inimaginables de los mundos. Entonces, un espíritu tan bueno puede esperar que también para él se teje un lugar que le espera cuando teje este mundo terrenal. Ese lugar que le reflejará fielmente con sus formas el grado de belleza y luminosidad que se utilizó como sustancia para formar un hogar que pudiera hacerse más cierto, más evidente en cada momento de dar el bien. Formada así de la sustancia pura de la radiación espiritual, la morada del Espíritu aguarda como un lugar prometido en el paraíso espiritual y una promesa de entrada en forma de puerta reluciente para todos los que en su movimiento vivo del Espíritu han dado oportunidad de tejer solo hilos luminosos para mundos mejores en la obra posterior de la creación. Espera a todos aquellos que, en la comprensión y el gozoso resplandor del Espíritu, ya en esta tierra han adoptado la bendición de la gran ley del dar y recibir,